Imagina que estás en el desierto de Irak en el año 1849. El sol del mediodía es implacable. La arena brilla con un calor que distorsiona el horizonte. Estás excavando en un montículo, un tel como los llaman localmente, una colina artificial formada por miles de años de asentamiento humano. Capa sobre capa de ciudades construidas sobre las ruinas de ciudades anteriores. Tu pala golpea algo duro. No es piedra ordinaria. Es ladrillo. Ladrillo de barro cocido. Comienzas a desenterrar con más cuidado, y entonces lo ves. Muros. No solo muros, sino estructuras enteras, palacios, templos, y en las habitaciones, en los pisos, dispersas como si esperaran ser encontradas miles de tablillas de arcilla. Las recoges con manos temblorosas. Están cubiertas de marcas extrañas, cuñas presionadas en la arcilla suave antes de ser cocida. Es escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo del mundo. Y estas tablillas cuentan historias, historias de reyes, de batallas, de leyes y de dioses, dioses con nombres que el mundo había olvidado durante 2000 años. Anu, Enlil, Enki, Inanna, Ninhursag, y un término colectivo que aparece una y otra vez. Anunnaki, los grandes dioses, los que del cielo vinieron a la tierra. Bienvenido a Voces del Tiempo. Cierra los ojos. Respira profundo, lenta y completamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Exhala despacio, liberando cualquier tensión que lleves. Deja que tu cuerpo se relaje completamente en el lugar donde descansas. Siente el peso de tus miembros. Nota cómo con cada respiración te hundes más profundo en la calma. Esta noche viajaremos juntos al amanecer de la civilización. A Mesopotamia, la tierra entre ríos, donde la escritura nació, donde las primeras ciudades se levantaron, donde la agricultura intensiva comenzó, donde se registraron las primeras leyes, donde se construyeron los primeros templos monumentales. Y exploraremos las historias que esta civilización contaba sobre sus dioses. Los Anunnaki. No como los presentan algunas teorías modernas que los imaginan como extraterrestres o visitantes de otros mundos, sino como realmente eran entendidos por los antiguos sumerios, acadios y babilonios. Como deidades poderosas que gobernaban el cosmos, que crearon la humanidad, que intervenían en los asuntos humanos, que peleaban entre sí, que amaban y odiaban, que eran inmortales, pero no omnipotentes. Si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo, y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Estas historias mesopotámicas son las mitologías más antiguas que poseemos en forma escrita. Son anteriores a la Biblia hebrea. Son anteriores a Homero. Cuando estos mitos fueron escritos por primera vez, las pirámides de Egipto ya eran antiguas. Pero la civilización urbana en Mesopotamia era aún más antigua que las pirámides. Los Anunnaki aparecen en estos textos como un panteón complejo de deidades. No hay una historia única, coherente sobre ellos. Más bien hay cientos de textos diferentes, de diferentes períodos, de diferentes ciudades, que cuentan versiones a veces contradictorias de los mismos eventos. Es como si tratáramos de entender la mitología griega solo a partir de fragmentos de diferentes autores separados por siglos. Pero de estos fragmentos podemos reconstruir algo, una imagen, incompleta pero fascinante, de cómo los primeros pueblos urbanos del mundo imaginaban lo divino, cómo explicaban la creación del mundo, de dónde venían los humanos, por qué existía el sufrimiento, qué sucedía después de la muerte. Las preguntas eternas que cada cultura intenta responder. Acomódate, deja que tu mente se abra, porque vamos a viajar muy atrás en el tiempo, 5000 años atrás. A un tiempo cuando el mundo era joven, cuando los dioses caminaban más cerca de la tierra, cuando las primeras grandes historias de la humanidad estaban siendo forjadas en arcilla bajo el sol implacable de Mesopotamia. Todo comienza con el agua.
con dos aguas, dulce y salada, y con lo que nació de su mezcla. Parte 1. En el principio era el abismo antes de que hubiera cielo, antes de que hubiera tierra, antes de que los dioses tuvieran nombres, existían dos principios primordiales. Apsu, las aguas dulces subterráneas, masculino, quieto, tranquilo. Y Tiamat, las aguas saladas del océano, femenina, caótica, salvaje. Apsu y Tiamat se mezclaron. De sus aguas entremezcladas nacieron los primeros dioses, Lamu y Lahamu, luego Anshar y Kishar. De Anshar nació Anu, el cielo. De Anu nacieron más dioses, una generación tras otra. El panteón se multiplicaba. Pero estos dioses jóvenes eran ruidosos, bailaban, cantaban, hacían tumulto. Apsu no podía descansar. La quietud primordial había sido perturbada. Apsu se quejó con Tiamat. «Debemos destruir a estos dioses jóvenes», dijo. «Debemos restaurar el silencio». Tiamat al principio se negó. «Son nuestros hijos», protestó. Pero Apsu estaba decidido. Convocó a su visir Mumu, y juntos planearon el asesinato de los dioses jóvenes. Pero los dioses escucharon el plan. Ea, también llamado Enki, el más sabio de los dioses, actuó primero. Pronunció un hechizo que puso a Apsu en un sueño profundo. Mientras Apsu dormía, Ea lo mató. Tomó la corona de Apsu, sus insignias de poder. Se estableció en las aguas dulces del Apsu, haciendo su morada allí. En esta morada, Ea y su esposa Damkina tuvieron un hijo, Marduk. Desde su nacimiento, Marduk era extraordinario. Tenía 4 ojos para ver todo, 4 orejas para escuchar todo. Cuando movía sus labios, salía fuego. Era el más fuerte, el más brillante, el más poderoso de todos los dioses. Pero la historia no terminaba allí. Tiamat, enojada por el asesinato de Apsu, finalmente decidió vengarse. Creó un ejército de monstruos, serpientes gigantes con veneno en lugar de sangre, dragones feroces, escorpiones humanos, peces hombres, criaturas de pesadilla 11 en total, y elevó a Kingu, uno de sus hijos, como su comandante, dándole las tablillas del destino, el poder de decretar los destinos. Los dioses jóvenes estaban aterrorizados. Ninguno se atrevía a enfrentar a Tiamat. Ea intentó y fracasó. Anu intentó y fracasó. Finalmente propusieron a Marduk. Marduk era joven pero poderoso. Aceptó luchar contra Tiamat, pero puso una condición. Si él ganaba, debía convertirse en el rey de todos los dioses. Su palabra debía ser suprema. Los dioses, desesperados, aceptaron. Celebraron una asamblea. Probaron el poder de Marduk. Colocaron una constelación de estrellas ante él. Marduk ordenó que desapareciera. Desapareció. Ordenó que reapareciera. Reapareció. Los dioses se maravillaron, lo proclamaron rey, lo vistieron con las ropas reales, le dieron armas, un arco, una maza y una red tejida de los 4 vientos. Marduk cabalgó hacia el encuentro con Tiamat en su carro de tormenta. Cuando Tiamat abrió su boca para devorarlo, Marduk lanzó el viento dentro de ella, inflándola. Luego disparó una flecha que atravesó su vientre, matándola. Capturó a sus monstruos. Tomó las tablillas del destino de Kingu, y entonces Marduk hizo algo creativo. Cortó el cuerpo de Tiamat por la mitad. De una mitad hizo el cielo. De la otra mitad hizo la tierra. De sus ojos fluyeron los ríos Tigris y Éufrates. De su cola hizo la vía láctea. De sus pechos hizo montañas. Cada parte de Tiamat se convirtió en parte del cosmos ordenado. Marduk organizó el universo. Asignó a cada dios su función, su lugar, su templo en la tierra. Estableció el calendario, dividió el año en meses, asignó 3 estrellas a cada mes del año. Creó las estaciones, puso orden en el caos, pero faltaba algo. Los dioses se quejaban. Tenían que trabajar, cultivar la tierra, cavar canales, construir templos. Era trabajo duro, indigno de dioses. Se rebelaron. Fueron a la puerta del palacio de Enlil, el señor del aire, y amenazaron con quemar todo.
Marduk escuchó sus quejas. Propuso una solución. Crearía seres para hacer el trabajo que los dioses no querían hacer. Crearía a la humanidad. Convocó a Kingu, el que había liderado el ejército de Tiamat. Lo ejecutó. De su sangre, mezclada con arcilla, Ea creó a los primeros humanos. El propósito de la humanidad era claro: servir a los dioses, cultivar la tierra, construir templos, hacer sacrificios, para que los dioses pudieran descansar. Esta es la historia del Enuma Elish, el poema de creación babilónico. Fue escrito alrededor del 1200 antes de nuestra era, pero incorpora material mucho más antiguo. Fue recitado cada año durante el Festival de Año Nuevo en Babilonia. Era la historia fundamental que explicaba el orden del cosmos y el lugar de la humanidad dentro de él. Los Anunnaki en esta historia son los dioses en general. El término se usa de manera algo flexible. A veces se refiere a los grandes dioses celestes, los hijos de Anu. Otras veces se refiere a dioses del inframundo. El significado exacto ha sido debatido por académicos durante más de un siglo. Pero lo esencial es esto: los Anunnaki eran los dioses que gobernaban. Había jerarquía entre ellos. Anu, el cielo, era el dios supremo original, pero en tiempos babilónicos, Marduk había asumido la supremacía. Enlil, señor del aire y la tormenta, era extremadamente poderoso. Ea o Enki, señor de las aguas dulces subterráneas y de la sabiduría, era el más inteligente. Luego había docenas de dioses menores, cada uno con su función específica. Y crucialmente, estos dioses no eran omnipotentes ni omniscientes. Podían ser engañados, podían pelear entre sí, podían ser matados, al menos algunos de ellos. Eran inmortales, pero no invulnerables. Eran poderosos, pero tenían limitaciones. Eran, en cierto sentido, superhumanos más que verdaderamente trascendentes. Esta concepción de lo divino es muy diferente del monoteísmo posterior. No hay un solo Dios todopoderoso. Hay una familia complicada de dioses con diferentes agendas, diferentes personalidades, diferentes ámbitos de poder. Y los humanos están atrapados en medio, sirviendo a estos dioses, dependiendo de su favor, sufriendo cuando los dioses pelean entre sí. Pero exploremos más profundamente quiénes eran estos dioses individualmente, porque cada uno tenía su carácter, su historia, su rol en el cosmos mesopotámico. Parte 2. El panteón de los cielos Anu. Su nombre significa cielo. Era el dios del firmamento el que estaba más alto. En los textos más antiguos era el padre de los dioses, el rey supremo. Su templo principal estaba en Uruk, una de las primeras grandes ciudades del mundo. El Sigurat de Uruk, la escalera que conectaba tierra y cielo, era la casa de Anu. Pero Anu era distante, muy distante. En muchas historias permanece en los cielos mientras otros dioses actúan en la tierra. Es invocado. Su autoridad es reconocida, pero raramente interviene directamente. Es como un rey anciano cuyo poder es más simbólico que activo. Enlil. Su nombre significa Señor del aire o Señor del viento. Era el dios de la tormenta, de las tormentas de arena destructivas que podían arrasar ciudades. Era poderoso, a menudo colérico. Muchos mitos lo presentan como severo, rápido para castigar a los humanos cuando lo irritaban. El templo principal de Enlil estaba en Nippur, ciudad central de Sumer. Ser rey de Sumer significaba tener la bendición de Enlil. Los reyes viajaban a Nippur para ser investidos con autoridad en el templo de Enlil. Su palabra era ley. Cuando Enlil decretaba algo, sucedía. Enlil tenía múltiples roles. Era el que separó el cielo de la tierra, haciendo espacio para que existiera la vida. Era el que trajo las herramientas de agricultura a la humanidad. Pero también era el que envió el diluvio para destruir a la humanidad cuando se volvieron demasiado ruidosos. Su poder era ambivalente, creador pero también destructor. Enki o Ea,
Su nombre sumerio Enki significa Señor de la Tierra, aunque paradójicamente era el dios del agua dulce subterránea, del Apsu. Su nombre acadio Ea puede significar el de la casa del agua. Era el dios de la sabiduría, la magia, la artesanía, la creación. Enki era el más amigable hacia los humanos de los grandes dioses. En múltiples historias, cuando otros dioses quieren destruir a la humanidad, Enki interviene para salvarlos. Es astuto, inteligente, a menudo usa ingenuidad en lugar de fuerza bruta. Es el que realmente creó a los humanos de arcilla. Es el que enseñó a la humanidad las artes de la civilización. Su templo principal estaba en Eridu, considerada la ciudad más antigua de Sumer. Eridu estaba en el extremo sur de Mesopotamia, donde el Éufrates se encontraba con los pantanos del Golfo Pérsico. Era un lugar liminal, entre tierra y agua, entre orden y caos, apropiado para el dios que habitaba en la frontera entre los mundos, Inanna o Ishtar, la diosa más importante. Su nombre sumerio Inanna significa Señora del Cielo. Su nombre acadio Ishtar era la diosa del amor, la sexualidad, la fertilidad, pero también sorprendentemente de la guerra. Era feroz como guerrera. Los reyes iban a batalla bajo su protección. Inanna era compleja. Podía ser generosa y cruel, encantadora y aterradora. Sus historias a menudo involucran transformaciones, descensos al inframundo, engaños. No era una diosa que pudiera ser predecida o controlada fácilmente. Su templo principal estaba en Uruk. El rey más famoso de Uruk, Gilgamesh, tenía una relación complicada con Inanna. Ella le propuso matrimonio. Él la rechazó, insultándola al señalar cómo había destruido a sus amantes anteriores. Enfurecida, Inanna envió el toro del cielo para destruir Uruk. Gilgamesh y su amigo Enkidu mataron al toro, insultando más a Inanna. La venganza de la diosa sería terrible. Ninhursag, la diosa madre. Su nombre significa Señora de la Montaña. Era la diosa del nacimiento, de la fertilidad de la tierra. En algunas tradiciones era la que, con Enki, creó a los humanos. Moldeó la arcilla mientras Enki le daba vida y forma. Ninhursag aparece en muchos mitos de creación. Es la madre de dioses y humanos. Es protectora, pero también puede ser feroz cuando sus hijos son amenazados. Su símbolo era el símbolo Omega, O representando el útero, Sin o Nana, el dios luna. Su nombre acadio Sin. Su nombre sumerio Nana. Era hijo de Enlil. La luna era extremadamente importante en Mesopotamia. El calendario era lunar. Los meses comenzaban con la luna nueva. Las fases de la luna determinaban cuándo celebrar festivales, cuándo hacer negocios, cuándo ir a la guerra. El templo de Sin estaba en Ur, ciudad de Abraham en la tradición bíblica. El Sigurat de Ur, uno de los mejor preservados, era dedicado a Sin. Los reyes de Ur se llamaban a sí mismos hijos de Sin o amados de Sin, Utu o Shamash, el dios Sol, su nombre sumerio Utu, su nombre acadio Shamash. Era hijo de Sin, hermano de Inanna. Era el dios de la justicia, porque el sol todo lo ve. No hay secreto que pueda esconderse de la luz del sol. Por tanto, Shamash era el juez divino. Los códigos de leyes mesopotámicos, incluyendo el famoso código de Hammurabi, eran puestos bajo la protección de Shamash. Shamash también era el dios de los viajeros. Cruzar el desierto era peligroso. Solo durante el día, bajo la protección del sol, era relativamente seguro. Los comerciantes oraban a Shamash por protección. Ereshkigal, la reina del inframundo. Su nombre significa Señora del gran lugar abajo. Gobernaba la tierra de los muertos, el Kur, un lugar sombrío debajo de la tierra donde todos los muertos iban sin importar cómo habían vivido. No había cielo o infierno en el sentido judeocristiano. Solo el Kur, polvoso, oscuro, donde los muertos existían como sombras, comiendo polvo y arcilla. Ereshkigal era temida. Raramente era adorada.
Nadie quería su atención, pero su poder era absoluto en su dominio. Incluso los grandes dioses debían someterse a sus reglas cuando entraban al inframundo. Nergal, el esposo de Ereshkigal, dios de la plaga y la guerra. Su historia de cómo se convirtió en rey del inframundo es fascinante. Fue enviado al inframundo en una misión diplomática. Ereshkigal se enamoró de él, intentó seducirlo. Él resistió y escapó de vuelta al cielo. Ereshkigal, furiosa y dolida, exigió que fuera devuelto o ella enviaría a todos los muertos de vuelta al mundo de los vivos. Nergal regresó, esta vez con un ejército. Conquistó el inframundo y se convirtió en el esposo y cogobernante de Ereshkigal. Una historia de amor violenta, apropiada para el dios de la guerra y la plaga. Dumuzi o Tamuz, el dios pastor, consorte de Inanna. Su historia es trágica. Cuando Inanna descendió al inframundo, tuvo que encontrar un sustituto para tomar su lugar, o no podía regresar al mundo superior. Encontró a Dumuzi sentado en su trono, vestido con finas ropas, sin lamentar su ausencia. Enfurecida por su falta de luto, lo designó como su sustituto. Dumuzi fue perseguido por demonios del inframundo. Fue atrapado. Fue llevado abajo. Pero su hermana Geshtinana se ofreció a compartir su destino. Así que fue decretado que Dumuzi pasaría 6 meses en el inframundo y 6 meses en el mundo superior. Este mito explicaba las estaciones. Cuando Dumuzi estaba abajo, la tierra estaba seca, muerta. Era verano en Mesopotamia. Cuando regresaba, la tierra florecía. Era un mito de muerte y renacimiento, de ciclos naturales. Había docenas más. Ninurta, dios de la guerra y la caza. Hadad, dios de las tormentas. Nisaba, diosa de los granos. Nabu, dios de la escritura y la sabiduría. Cada ciudad tenía su dios patrón. Cada aspecto de la vida tenía su deidad asociada. Pero estos dioses no existían en el vacío. Tenían relaciones, familias, historias, y estas historias eran contadas y recontadas, escritas y reescritas a lo largo de 3000 años de historia mesopotámica. Los mismos nombres aparecían en textos de período tras período. Pero sus historias evolucionaban. Los dioses sumerios fueron adoptados por los acadios, luego por los babilonios, luego por los asirios. Nombres cambiaban, atributos se fusionaban, pero el panteón persistía. Y en el centro de todo estaba una pregunta. ¿Por qué existe la humanidad? ¿Cuál es nuestro propósito? Los mitos mesopotámicos tenían una respuesta clara. Fuimos creados para servir a los dioses, para hacer el trabajo que ellos no querían hacer. Nuestra existencia era instrumental, no intrínsecamente valiosa. Es una visión del lugar humano en el cosmos muy diferente de las que vendrían después, pero tenía su propia lógica. Y en el contexto de civilizaciones tempranas donde el trabajo intensivo era necesario para mantener sistemas de irrigación, para cultivar suficiente comida, para construir y mantener templos, esta mitología reforzaba el orden social. Pero dentro de este marco había espacio para la individualidad, para la rebelión, para cuestionar. Y la mayor exploración de esto viene en la historia más famosa de Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh. Parte 3. El rey que buscó la inmortalidad, Gilgamesh, era rey de Uruk. Su nombre aparece en la lista de reyes sumerios, sugiriendo que pudo haber sido una persona histórica real, aunque su reinado probablemente fue alrededor del 2700 antes de nuestra era. Pero las historias sobre él lo transformaron de rey a héroe a semidios. El poema que se conoce como la epopeya de Gilgamesh fue compuesto a lo largo de siglos. Las versiones más antiguas en sumerio datan del 3er milenio antes de nuestra era. La versión estándar en acadio, la más completa, fue compuesta alrededor del 1300 antes de nuestra era. Fue encontrada en la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive, enterrada bajo las arenas durante 2500 años, esperando ser descubierta. Gilgamesh era 2/3 dios, 1/3 humano.
Su madre era la diosa Ninsun. Su padre era un rey humano. Era extraordinariamente fuerte, hermoso, pero también tiránico. Oprimía a los hombres de Uruk con trabajos forzados. Tomaba a las mujeres, tanto vírgenes para sus noches de bodas como prostitutas del templo. El pueblo se quejó a los dioses. Los dioses crearon un rival para Gilgamesh. Enkidu. Era salvaje, vivía con los animales en la estepa, bebía con las gacelas, competía con los animales por comida y agua. Era fuerte como Gilgamesh, pero sin civilización. Una prostituta sagrada, Shamhat, fue enviada para civilizar a Enkidu. Pasó 6 días y 7 noches con él. Después, los animales salvajes huyeron de Enkidu. Ya no era salvaje. Había sido humanizado a través del sexo, del contacto con la civilización. Shamat lo llevó a Uruk. Gilgamesh y Enkidu lucharon. Fue una batalla épica. Sacudieron edificios, pero ninguno pudo vencer al otro. Terminaron riéndose, reconociendo que habían encontrado a su igual. Se hicieron amigos, mejores amigos, quizás amantes, aunque el texto es ambiguo. Juntos tuvieron aventuras. Viajaron al bosque de cedros para matar a Humbaba, el guardián demoníaco puesto allí por Enlil. Humbaba suplicó por su vida. Enkidu convenció a Gilgamesh de matarlo de todos modos. Fue un error. Los dioses estaban enojados. Cuando regresaron a Uruk, Inanna propuso matrimonio a Gilgamesh. Él la rechazó brutalmente. «Tú eres como un horno que se apaga en el frío», le dijo. «Como una puerta trasera que no mantiene fuera el viento. Tú has amado al pastor y luego lo golpeaste. Tú has amado al león y luego le cavaste fosas. Has amado al caballo y le ataste brida y espuelas. ¿Por qué debería amarte?» Inanna, furiosa, convenció a su padre Anu de darle el toro del cielo. El toro descendió sobre Uruk. Con cada resoplido 100 hombres caían muertos. Con cada bufido se abrían grietas que tragaban 200 hombres. Pero Gilgamesh y Enkidu lucharon contra el toro. Enkidu lo agarró por la cola. Gilgamesh hundió su espada en su cuello. Lo mataron. Inanna lamentó. Maldijo a Gilgamesh. Enkidu, insultante, arrancó el muslo derecho del toro y se lo arrojó a Inanna. «Por esto serás castigado», ella juró. Esa noche Enkidu tuvo un sueño. Los dioses estaban en consejo. Alguien debe pagar por la muerte de Humbaba y del toro del cielo. No puede ser Gilgamesh, es 2/3 dios. Debe ser Enkidu. Enkidu fue sentenciado a muerte. Enfermó. Durante 12 días se debilitó. Maldijo la puerta de cedro que habían hecho del bosque. Maldijo la trampa que lo atrapó. Maldijo a Shamat que lo civilizó. Pero Shamash le recordó todo lo bueno que la civilización le trajo. Su amistad con Gilgamesh, pan horneado, ropa fina, cerveza para beber. Enkidu se retractó de sus maldiciones y murió. Gilgamesh estaba destrozado. Lloró como una mujer. Arrancó su cabello, desgarró sus ropas, vagó por la estepa. Se negó a permitir que el cuerpo de Enkidu fuera enterrado durante 6 días, hasta que los gusanos cayeron de su nariz. Solo entonces admitió que Enkidu estaba realmente muerto. La muerte de Enkidu transformó a Gilgamesh. Por primera vez confrontó su propia mortalidad. «Soy como Enkidu», se dio cuenta. «Yo también moriré». El terror de la muerte lo consumió. Decidió buscar la inmortalidad. Había oído de Utnapishtim, el superviviente del diluvio, a quien los dioses habían otorgado vida eterna. Si Utnapishtim era inmortal, quizás Gilgamesh también podía volverse inmortal. Comenzó un largo viaje para encontrar a Utnapishtim. Cruzó desiertos, cruzó montañas. Llegó a los jardines de los dioses donde crecían árboles con frutas de joyas. Encontró a Siduri la tabernera en la orilla del mar de la muerte. Ella le advirtió: «Gilgamesh, ¿a dónde vas? La vida que buscas nunca la encontrarás». Cuando los dioses crearon a la humanidad, la muerte le asignaron a la humanidad. La vida la retuvieron en sus propias manos. Tú, Gilgamesh, llena tu vientre. Día y noche regocíjate. Cada día haz una fiesta.
Baila y sé feliz, de día y de noche. Deja que tus ropas sean limpias, lava tu cabeza, báñate en agua, atiende al pequeño que toma tu mano. Deja que tu esposa se deleite en tu abrazo, porque esto también es el destino de la humanidad. Era un mensaje de disfrute del presente, de aceptación de la mortalidad. Pero Gilgamesh no podía aceptarlo. Continuó, cruzó el mar de la muerte con Ur-Shanabi el barquero. Finalmente llegó a donde Utnapishtim vivía en una isla lejana. Y Utnapishtim le contó su historia. Parte 4. El diluvio que destruyó el mundo hace mucho tiempo, dijo Utnapishtim. Los humanos se multiplicaron sobre la tierra. Sus ciudades crecieron, se volvieron ruidosos. Enlil, el señor del viento, no podía dormir. La humanidad era como mosquitos zumbando en sus oídos. Decidió destruirlos. Convocó a los dioses. Enviemos un diluvio, propuso. Exterminemos a estos molestos humanos. Los dioses estuvieron de acuerdo, excepto Ea. Ea era amigable con los humanos. No quería que perecieran, pero había hecho un juramento de no revelar el plan. Así que Ea fue ingenioso. Fue a la casa de Utnapishtim en Shuruppak. Le habló no a Utnapishtim directamente, sino a la pared de juncos de su casa. Pared de juncos, susurró. Escucha, se acerca una tormenta. Enlil va a enviar un diluvio para destruir a la humanidad. Construye un barco. Abandona tus posesiones. Salva tu vida. Trae semilla de todas las cosas vivientes al barco. Y las dimensiones del barco deben ser iguales en todos los lados, como el Apsu. Utnapishtim escuchó. Comenzó a construir. Dijo a sus vecinos que Enlil estaba enojado con él, que debía irse. Ellos lo ayudaron a construir el barco sin saber que estaban construyendo su propia salvación. Cuando el barco estuvo completo, Utnapishtim embarcó. Llevó a su familia, llevó a sus artesanos, llevó oro y plata, llevó animales de todo tipo, animales salvajes del campo, animales del campo domesticados. Luego selló la entrada. El diluvio llegó. No era lluvia ordinaria. Era como si las compuertas del cielo se hubieran abierto, como si las fuentes del abismo se hubieran desatado. Durante 6 días y 7 noches la tormenta asoló. La luz del día se convirtió en oscuridad. Hermano no podía ver hermano. Los dioses mismos estaban aterrorizados por la destrucción que habían causado. Se acurrucaron como perros, se agacharon contra las murallas exteriores del cielo. Inanna lloró. ¿Cómo pude haber hablado mal en la asamblea de los dioses?, lamentó. ¿Cómo pude haber ordenado guerra para destruir a mi pueblo? Yo que di a luz a mi pueblo, ahora llenan el mar como huevos de peces. El 7º día la tormenta amainó. El mar se calmó. Utnapishtim abrió una ventana, miró afuera. Toda la humanidad se había convertido en arcilla. El paisaje era plano como un techo. Lloró. El barco se asentó en el monte Nisir. Después de 7 días, Utnapishtim envió una paloma. Voló de ida y vuelta, no encontrando lugar para posarse, y regresó. Envió una golondrina. También regresó. Finalmente envió un cuervo. El cuervo encontró tierra. No regresó. Utnapishtim hizo una ofrenda a los dioses. Vertió una libación. Colocó ofrendas de juncos, cedro y mirto. Los dioses, hambrientos después de 7 días sin sacrificios de los humanos, se reunieron alrededor de la ofrenda como moscas. Enlil llegó. Vio el barco. Vio que algunos humanos habían sobrevivido. Estaba furioso. ¿Cómo pudo algún hombre escapar? Nadie debía sobrevivir a la destrucción. Ninurta habló. ¿Quién más sino Ea podría haber hecho esto? Ea es conocedor de todos los planes. Ea confrontó a Enlil. ¿Por qué no consultaste antes de causar el diluvio? ¿No era sabio destruir a toda la humanidad por los pecados de algunos? Si había culpables, castiga al culpable. Si había pecadores, castiga al pecador. Pero no destruyas todo.
En lugar de causar un diluvio, podrías haber enviado lobos para reducir a la humanidad, o leones, o hambruna, o plaga. El diluvio era excesivo. Enlil se calmó, vio que Ea tenía razón, y vio que Utnapishtim había sido piadoso, había obedecido a los dioses. Así que Enlil hizo algo sin precedentes. Bendijo a Utnapishtim y a su esposa. Antes ustedes eran humanos, les dijo. Ahora ustedes serán como nosotros los dioses. Vivirán para siempre, pero deben vivir lejos, en la boca de los ríos, al fin del mundo. Y así fue. Gilgamesh escuchó esta historia con asombro. Pero preguntó, ¿cómo puedo yo también volverme inmortal? Utnapishtim respondió con una prueba. La vida eterna significa nunca dormir, porque el sueño es hermano de la muerte. Si puedes permanecer despierto durante 6 días y 7 noches, entonces quizás merezcas la inmortalidad. Gilgamesh, exhausto de su largo viaje, se sentó, e inmediatamente se quedó dormido. Durmió durante 6 días. Cuando despertó, insistió en que solo había dormido un momento. Pero la esposa de Utnapishtim había horneado un pan cada día. Ahí estaban 7 panes, desde fresco hasta mohoso. La prueba de cuánto tiempo había dormido. Gilgamesh se desplomó. Entonces moriré como Enkidu. No hay esperanza. Utnapishtim tuvo lástima de él. Le reveló un secreto. En el fondo del Apsu crece una planta. Quien la come recupera su juventud. Es la planta llamada el viejo se vuelve joven. Gilgamesh se sumergió al fondo del Apsu. Encontró la planta. La trajo de vuelta a la superficie. Estaba jubiloso. No la comería inmediatamente. La llevaría de vuelta a Uruk y la compartiría con los ancianos de su ciudad. Todos podrían rejuvenecer. Pero en el camino de regreso se detuvo junto a un estanque de agua fresca para bañarse. Mientras se bañaba, una serpiente olió la fragancia de la planta. Salió del agua, tomó la planta y se deslizó de vuelta al agua. Mientras se iba, mudó su piel. La serpiente había robado la inmortalidad destinada a la humanidad. Gilgamesh se sentó y lloró. He trabajado tan duro, he viajado tan lejos. ¿Y para qué? Para una bestia de la tierra. Ahora la corriente lo ha llevado 20 leguas. Cuando abrí el canal, maldije mis rodillas. ¿Qué he ganado? Nada. He ganado nada para mí mismo. He hecho un bien para un león de la tierra. Regresó a Uruk con las manos vacías, pero transformado. Al principio del poema era tiránico, egoísta. Al final era sabio. Aceptaba su mortalidad y encontraba consuelo en lo que podía dejar atrás. Las murallas de Uruk que había construido, su reinado, su fama, estos perdurarían después de que él muriera. La epopeya termina con Gilgamesh mostrando a Urshanabi las murallas de Uruk. Mira las murallas, le dice, examina los cimientos. No es de ladrillo cocido, ¿no pusieron los 7 sabios sus cimientos? Aquí había inmortalidad, no en la vida eterna personal, sino en las obras que sobreviven a uno. Esta historia, la epopeya de Gilgamesh, es extraordinaria. Es la primera gran obra de literatura que poseemos. Trata temas que siguen siendo relevantes. La amistad, el duelo, el miedo a la muerte, la búsqueda de significado, la aceptación final de los límites humanos. Y la historia del diluvio dentro de ella es notable por otra razón. Es extremadamente similar a la historia del diluvio en el Génesis bíblico. Noé y Utnapishtim tienen paralelos obvios. Ambos fueron advertidos por un Dios. Ambos construyeron un arca. Ambos salvaron animales. Ambos enviaron pájaros. Ambos hicieron sacrificio después. Los académicos generalmente están de acuerdo en que la historia bíblica del diluvio fue influenciada por las tradiciones mesopotámicas. Los israelitas durante el exilio babilónico habrían estado expuestos a estas historias. Las adaptaron, las monoteizaron, las hicieron propias. Pero la fuente original estaba en las orillas del Éufrates, escrita en cuneiforme en tablillas de arcilla,
siglos antes de que el Génesis fuera compuesto. Esto no disminuye ninguna de las dos historias, solo muestra que las grandes historias viajan, evolucionan, son recontadas y reinterpretadas por diferentes culturas. Los Anunnaki de Mesopotamia y el Yahvé de Israel pueden ser muy diferentes, pero las historias que las culturas contaban compartían temas comunes, porque la experiencia humana es universal. Parte 5. Los templos donde el cielo tocaba la tierra si viajaras en el tiempo a la antigua Mesopotamia, digamos al período de Ur III, alrededor del 2100 antes de nuestra era, una de las primeras cosas que notarías sería el horizonte. En una tierra casi plana, donde los ríos se extendían en llanuras aluviales vastas, una estructura dominaba cada ciudad, un sigurat. Los sigurats eran montañas artificiales, pirámides escalonadas de ladrillo de barro. Subían en niveles, cada nivel más pequeño que el anterior, creando una estructura que parecía una escalera hacia el cielo. En la cima había un templo, el lugar más sagrado de la ciudad, donde el dios de la ciudad residía. El sigurat no era simplemente un edificio, era el eje del mundo, el punto donde el cielo tocaba la tierra, donde los dioses descendían al reino humano, donde los sacerdotes ascendían para estar más cerca de lo divino. Cada ciudad importante tenía su sigurat. El de Ur, dedicado al dios Lunacin, todavía está parcialmente de pie hoy. El de Uruk, dedicado a Anu e Inanna, fue uno de los más antiguos. El de Babilonia, el Etemenanki, era el más famoso. Su nombre significa casa del fundamento del cielo y la tierra. Pudo haber sido la inspiración para la Torre de Babel bíblica. Construir un sigurat era proyecto masivo. Requería miles de trabajadores durante décadas. Toneladas de ladrillos de barro tenían que ser hechos, secados al sol o cocidos en hornos. Tierra tenía que ser apilada, apisonada, reforzada. Rampas tenían que ser construidas para subir materiales. Era una hazaña de ingeniería y organización social. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque el sigurat no era opcional, era esencial. Definía la ciudad. Sin su sigurat, una ciudad no era realmente una ciudad. Era el marcador físico del contrato entre la ciudad y su dios. El dios protegía la ciudad. La ciudad servía al dios. Y el sigurat era donde este intercambio sucedía. Dentro del templo en la cima del sigurat, rituales diarios tenían lugar. Cada mañana los sacerdotes despertaban a la estatua del dios. La lavaban, la vestían con ropas frescas, la ungían con aceite. Le ofrecían comida, pan recién horneado, carne asada, cerveza, frutas. El dios, se creía, consumía la esencia espiritual de la comida. Lo que quedaba físicamente era distribuido entre los sacerdotes y trabajadores del templo. Esto no era metáfora. Los mesopotámicos creían que los dioses realmente habitaban en sus estatuas. La estatua no era mera representación, era el dios, presente en forma física. Por eso, cuando una ciudad era conquistada y la estatua de su dios era tomada, era catástrofe total. El dios había sido capturado. La ciudad estaba indefensa. Los templos eran también centros económicos, poseían vastas extensiones de tierra, empleaban a cientos de personas, agricultores que trabajaban los campos del templo, pastores que cuidaban los rebaños del templo, tejedores que hacían textiles, cerveceros que hacían cerveza, escribas que registraban todas las transacciones en tablillas de arcilla. El templo era corporación, empleador, banco, todo en uno. Y el templo era el enlace entre los humanos y los dioses. Cuando necesitabas algo de los dioses, ibas al templo. Hacías una ofrenda. Orabas. Quizás consultabas con un sacerdote que podía interpretar presagios. Si estabas enfermo, podrías pasar la noche en el templo, esperando que el dios te enviara un sueño de curación. Los festivales eran eventos masivos centrados en el templo. El festival de Año Nuevo en Babilonia, el Akitu, duraba 12 días.
La estatua de Marduk era llevada en procesión desde su templo a través de la ciudad hacia una casa especial de festival fuera de las murallas. El rey renovaba su mandato tomando las manos de Marduk. Se recitaba el Enuma Elish. Se recreaba ritualmente la batalla de Marduk contra Tiamat, el establecimiento del orden a partir del caos. Estos festivales no eran solo religiosos, eran sociales, económicos, políticos, consolidaban la identidad comunitaria, demostraban el poder del rey, redistribuían riqueza a través de festines y regalos, renovaban el contrato entre ciudad, rey y Dios. Los sacerdotes eran intermediarios cruciales. Había jerarquías complejas. En la cima estaba el el sumo sacerdote, a menudo un miembro de la familia real. Había sacerdotes especializados en diferentes rituales, sacerdotes que realizaban sacrificios, sacerdotes que cantaban himnos, sacerdotisas particularmente asociadas con Inanna, que participaban en ritos sexuales sagrados. El matrimonio sagrado, el hieros gamos, era un ritual donde el rey se casaba ritualmente con la diosa, usualmente representada por una suma sacerdotisa. Era rito de fertilidad, asegurando la prosperidad de la tierra. Algunos académicos debaten cuán literal era el acto sexual, pero está claro que el ritual involucraba alguna forma de unión entre lo humano y lo divino, entre el rey y la tierra que gobernaba. Había también prácticas adivinatorias. Los mesopotámicos creían que los dioses comunicaban su voluntad a través de señales, presagios. La forma del hígado de un animal sacrificado podía ser leída, el vuelo de pájaros, los patrones de humo del incienso, los sueños, el nacimiento de criaturas deformes, eclipses, fenómenos celestiales. La adivinación era ciencia seria. Los Baru, sacerdotes adivinadores, estudiaban durante años. Existían compendios masivos de presagios. Si el hígado tiene tal forma, entonces tal cosa sucederá. Si un eclipse ocurre en tal mes, entonces el rey está en peligro. Si una mujer embarazada sueña con tal cosa, entonces su hijo será tal. Esto nos parece superstición. Pero para los mesopotámicos era lógico. Si los dioses controlaban todo, entonces todo era mensaje. El universo era texto a ser leído por aquellos con conocimiento. Los presagios eran el lenguaje que los dioses usaban para comunicarse con los humanos. Y los humanos intentaban influir en los dioses. A través de oración, a través de sacrificio, a través de magia. Había hechizos para todo, para curar enfermedades, para proteger del mal de ojo, para atraer amantes, para maldecir enemigos, para proteger casas de demonios. Los demonios eran reales y peligrosos. No eran necesariamente malvados en sentido moral. Eran fuerzas naturales, a menudo causantes de enfermedad. Pazuzu era demonio del viento del suroeste, portador de hambruna durante las sequías, portador de langostas durante las plagas. Pero las imágenes de Pazuzu también protegían contra demonios peores, particularmente Lamashtu, demonio femenino que mataba bebés. La magia era respuesta pragmática a fuerzas incontrolables. Si estabas enfermo era porque un demonio te había poseído. La cura era exorcismo. Un sacerdote Ashipu realizaría rituales, recitaría encantamientos, haría al demonio partir. Si eso no funcionaba, también había médicos, Asu, que usaban medicinas herbales. Las dos prácticas coexistían sin contradicción. La línea entre religión, medicina, ciencia y magia era borrosa. Todo era parte de un sistema coherente. Los dioses habían creado el mundo. Lo gobernaban, enviaban mensajes, podían ser influenciados, y los humanos, a través de ritual, oración, sacrificio, magia, intentaban navegar su relación con estos poderes divinos. Y cuando morías, tu viaje no terminaba. Descendías al Kur, el inframundo, donde esperaba otra faceta de los Anunnaki. Parte 6. El lugar sin retorno en la tradición mesopotámica, la muerte no era el fin de la existencia, pero tampoco era transición a un paraíso.
Para casi todos era descenso al lugar sombrío llamado el Kur, a veces traducido como montaña, pero más correctamente entendido como el inframundo. El Kur estaba bajo la tierra. Para llegar allí, el muerto tenía que cruzar el río Ubur, el río de los muertos. El barquero Ur-Shanabi, el mismo que ayudó a Gilgamesh, transportaba las almas al otro lado, pero solo si habían sido enterrados apropiadamente. Si un cuerpo no era enterrado, si los ritos funerarios no se realizaban, el espíritu se convertía en fantasma inquieto, Hidim en sumerio, Etemmu en acadio, atormentando a los vivos. Por eso el entierro apropiado era crucial. Cuando Enkidu murió, Gilgamesh se aseguró de que fuera enterrado con honores. Cuando una familia no podía permitirse un entierro elaborado, al menos realizaban ritos mínimos. Verter agua para el muerto, dejar ofrendas de comida, pronunciar los nombres de los ancestros. Una vez que cruzabas el Ubur, llegabas a las puertas del inframundo. 7 puertas, cada una guardada. En cada puerta tenías que despojarte de algo: joyas, ropa, símbolos de estatus, hasta que llegabas desnudo y humillado ante Ereshkigal, la reina de los muertos. El descenso de Inanna al inframundo es el mito que describe esto más vívidamente. Inanna decidió visitar el inframundo, el reino de su hermana Ereshkigal. No está claro por qué. Tal vez por curiosidad, tal vez para conquistarlo, tal vez para asistir a un funeral. Se vistió con sus mejores galas. 7 me, poderes divinos, en forma de joyas y ropas. Llegó a la primera puerta. El guardián preguntó por qué venía. Dijo que venía al funeral del toro del cielo. Mentira, pero fue admitida. En cada puerta fue despojada de uno de sus me. ¿Por qué me quitas esto?, preguntaba. Son las reglas del inframundo, respondía el guardián. Finalmente llegó desnuda ante Ereshkigal y los 7 jueces del inframundo, los Anunnaki del inframundo. La miraron con ojos de muerte. Hablaron palabras de ira contra ella, golpearon el clavo del tormento. Inanna fue convertida en cadáver, colgada de un gancho en la pared. Después de 3 días, el visir de Inanna se preocupó. Fue de Dios en Dios buscando ayuda. Enlil se negó. Nanna se negó. Finalmente Ea ayudó. Creó 2 seres sin género de la suciedad bajo sus uñas. Los envió al inframundo. Ellos apaciguaron a Ereshkigal. Ella les ofreció regalos. Ellos rechazaron todo excepto el cadáver en el gancho. Inanna fue revivida, pero las reglas del inframundo eran claras. Nadie que entre puede salir a menos que provea un sustituto. Demonios Gaia la siguieron de vuelta al mundo superior para asegurarse de que encontrara un reemplazo. Cuando encontró a Dumuzi no lamentando su ausencia, sino sentado en su trono, lo designó. Él fue llevado abajo. Este mito tiene múltiples interpretaciones. Fertilidad de la tierra, las estaciones, muerte y renacimiento. También es historia de poder, de orgullo castigado, de reglas que incluso los dioses deben obedecer. Pero para la mayoría de los muertos ordinarios, el inframundo era menos dramático y más tedioso. Era lugar polvoriento, oscuro. Los muertos existían como sombras, vestían plumas como pájaros, comían polvo y arcilla. No había tormento activo como en el infierno cristiano, pero tampoco alegría, solo existencia disminuida, monótona, eterna. Había excepciones. Aquellos que morían en batalla o en parto recibían trato especial. Los reyes podían tener séquitos en el más allá, pero para la mayoría el Kur era igualador. Rico y pobre, noble y esclavo, todos descendían al mismo lugar sombrío. Esto no fomentaba aceptación alegre de la muerte. Más bien, los mesopotámicos enfatizaban disfrutar la vida mientras durase. El consejo de Siduri a Gilgamesh: llena tu vientre, regocíjate día y noche, baila, sé feliz, atiende a tu familia.
porque este breve tiempo en el mundo superior es todo lo que realmente tienes. Pero los muertos no eran olvidados completamente. Los vivos tenían obligaciones hacia ellos. Regularmente debían verter libaciones de agua, dejar ofrendas de comida, pronunciar sus nombres. Estos actos sostenían a los muertos en el inframundo. Sin ellos, los muertos sufrían sed y hambre. Podían volverse vengativos. El culto a los ancestros era importante. Cada familia mantenía la memoria de sus muertos. Los reyes erigían estelas. Hacían listas de sus ancestros reales. Aseguraban que ofrendas fueran hechas perpetuamente. Era forma de inmortalidad. Si eras recordado, si tu nombre era pronunciado, no habías muerto completamente. Esto conecta de vuelta a Gilgamesh. No logró inmortalidad física, pero logró inmortalidad de fama. Su nombre ha sido pronunciado durante 4000 años. Sus hazañas han sido recontadas en decenas de idiomas. En ese sentido, su búsqueda tuvo éxito. Los Anunnaki del inframundo, los 7 jueces que sentenciaron a Inanna, eran aspectos diferentes del panteón celestial. Algunos textos los identifican con deidades específicas, otros los tratan como grupo anónimo. Representaban el aspecto inexorable del destino, las reglas que ni siquiera los dioses podían romper completamente, porque incluso en mitología mesopotámica había límites al poder divino. Los dioses no eran todopoderosos, estaban sujetos al destino, al Me, a principios cósmicos que existían antes que ellos. Esto es diferente del monoteísmo donde Dios es absolutamente supremo, creador incluso de las leyes naturales. En Mesopotamia incluso los dioses operaban dentro de sistema preexistente. Este sistema era mantenido a través de ritual constante. Si los rituales cesaban, si los templos eran abandonados, si los sacrificios no se hacían, el orden cósmico podía colapsar. El caos representado por Tiamat podía regresar. Esto colocaba tremenda responsabilidad en los humanos. Éramos servidores de los dioses, sí, pero también éramos sostenedores del orden cósmico. Nuestra labor ritual era lo que mantenía funcionando el universo. Cuando las ciudades mesopotámicas finalmente cayeron, cuando sus templos fueron destruidos, cuando sus rituales cesaron, para los creyentes debe haber sido apocalipsis. No solo derrota política o militar, sino colapso cósmico, el fin del mundo como lo conocían. Pero las historias sobrevivieron, escritas en arcilla, enterradas en arena, esperando ser redescubiertas. Parte 7. El redescubrimiento y la fascinación moderna. Durante 2000 años, las civilizaciones de Mesopotamia fueron olvidadas. Los templos fueron enterrados bajo arena y tierra. Las ciudades se convirtieron en tells, colinas anónimas en el paisaje. Las tablillas de arcilla con sus historias yacían sin ser leídas. Las lenguas sumeria y acadia se extinguieron. Nadie podía leer cuneiforme. Lo que sobrevivió era solo ecos, referencias en la Biblia a ciudades como Babilonia, Nínive, Ur, pero eran lugares de leyenda más que historia. Babilonia se convirtió en símbolo de decadencia en literatura cristiana. La Torre de Babel, la gran ramera de Babilonia en Apocalipsis, pero la Babilonia real era desconocida. Esto comenzó a cambiar en el siglo XIX. Arqueólogos europeos, inicialmente buscando evidencia bíblica, comenzaron a excavar en Irak. Austen Henry Layard desenterró Nínive en 1845. Encontró el palacio de Sennacherib. Encontró la biblioteca de Ashurbanipal con sus decenas de miles de tablillas. Henry Rawlinson, trabajando en la inscripción de Behistún en Irán, logró descifrar el cuneiforme persa, luego el acadio. Súbitamente, las voces del antiguo Medio Oriente podían ser escuchadas de nuevo después de 2 milenios de silencio. George Smith, trabajando en el Museo Británico, estaba catalogando tablillas de la biblioteca de Ashurbanipal. En 1872 estaba traduciendo una tablilla particularmente fragmentaria. Mientras leía, se dio cuenta de lo que tenía. Era historia de un diluvio.
un hombre construyendo un arca, salvando animales, enviando un pájaro. Historia notablemente similar a Noé. Smith supuestamente estaba tan emocionado que comenzó a quitarse su ropa. Su descubrimiento fue sensacional. Aquí estaba evidencia de que las historias bíblicas tenían paralelos, quizás fuentes, en Mesopotamia. Desafió la unicidad de la Biblia. Causó controversia religiosa y académica intensa. Más descubrimientos siguieron. El Enuma Elish fue traducido. Las historias de Gilgamesh fueron reunidas de múltiples tablillas fragmentarias. Los nombres de los dioses mesopotámicos, olvidados durante 2000 años, se volvieron conocidos de nuevo. Anu, Enlil, Enki y los Anunnaki. En contexto académico, los Anunnaki eran entendidos como deidades del panteón mesopotámico. Pero en cultura popular, algo diferente comenzó a suceder. Particularmente en el siglo XX, los Anunnaki comenzaron a ser reinterpretados de formas que los antiguos mesopotámicos nunca habrían reconocido. La interpretación pseudocientífica más influyente vino de Zecharia Sitchin, quien entre 1976 y 2010 publicó serie de libros comenzando con El 12 Planeta. Sitchin afirmaba que los Anunnaki no eran dioses, sino extraterrestres. Venían de planeta llamado Nibiru en órbita altamente elíptica alrededor del Sol. Llegaron a la Tierra hace cientos de miles de años. Crearon a los humanos a través de ingeniería genética para servir como trabajadores esclavos en minas de oro. Sitchin afirmaba traducir las tablillas sumerias, pero sus traducciones eran ampliamente incorrectas. Inventaba significados. Ignoraba el consenso académico de 100 años de estudio de lenguas mesopotámicas. Mezclaba textos de diferentes períodos como si fueran narrativa única coherente. Ningún académico real de estudios mesopotámicos toma las teorías de Sitchin en serio. Han sido desacreditadas exhaustivamente, pero capturaron imaginación popular. Los libros de Sitchin vendieron millones, inspiraron imitadores, aparecieron en programas de televisión sobre alienígenas ancestrales, se convirtieron en parte de cultura conspiracy mainstream. ¿Por qué esta interpretación es tan atractiva para algunos? Ofrece explicación simple para complejidades de civilización antigua. ¿Cómo construyeron los sumerios ciudades tan avanzadas? Alienígenas. ¿Cómo conocían astronomía? Alienígenas. Reemplaza con tecnología lo que los antiguos lograron con ingenio, trabajo, inteligencia humana. Es, en cierto sentido, insulto a logros humanos. También ofrece narrativa donde humanos son centrales a drama cósmico. Somos creados por seres superiores. Somos importantes. Nuestra existencia tiene propósito, aunque sea propósito de esclavitud. Para algunos, esto es más atractivo que perspectiva científica donde humanos somos producto de evolución sin guía, en planeta promedio, en galaxia promedio, sin propósito cósmico especial. Pero rechazar la pseudohistoria no significa que las historias mesopotámicas reales no sean fascinantes. Son, increíblemente, sin necesidad de extraterrestres. Los Anunnaki, como dioses mesopotámicos, nos muestran cómo una de las primeras civilizaciones urbanas del mundo pensaba sobre lo divino. Su panteón complejo refleja una sociedad compleja. Diferentes ciudades, diferentes grupos, diferentes tradiciones, fusionándose a lo largo de siglos. Los mitos de creación mesopotámicos son intentos serios de explicar el cosmos. ¿De dónde viene el orden? ¿Por qué hay caos? ¿Cuál es el rol humano? El Enuma Elish es texto sofisticado, no primitivo. Presenta cosmos surgiendo de conflicto, orden emergiendo de caos a través de violencia, pero también creatividad. Marduk derrota a Tiamat, pero luego usa su cuerpo para crear. Destrucción y creación entrelazadas. La epopeya de Gilgamesh explora temas que siguen siendo relevantes: amistad, mortalidad, búsqueda de significado. La transformación de Gilgamesh de tirano egoísta a rey sabio es arco de personaje que cualquier novelista moderno reconocería.
El código de Hammurabi, aunque no es mito, muestra cómo los mesopotámicos entendían que la ley venía de los dioses. Hammurabi recibe las leyes de Shamash, pero las leyes mismas son pragmáticas, tratando con problemas reales de sociedad compleja. No son solo mandamientos religiosos, son legislación civil. La influencia de la mitología mesopotámica en tradiciones posteriores es profunda. El diluvio de Génesis viene de aquí. La historia de la Torre de Babel refleja memoria de Sigurats. El concepto del jardín del Edén pudo haber sido influenciado por descripciones de los jardines de los dioses mesopotámicos. Algunos nombres divinos incluso persisten. En demonología medieval cristiana, Belcebú es Babel-Zebub, señor de las moscas. Pazuzu, demonio mesopotámico, aparece en la película El Exorcista. Estos nombres viajaron a través de milenios, transformados pero reconocibles. En cultura popular moderna, los Anunnaki aparecen en videojuegos, películas, series de televisión. Mayormente como los presenta Sitchin, alienígenas antiguos. Es frustrante para académicos, pero muestra el poder persistente de estas historias. Incluso malentendidas, capturan imaginación. Pero las historias reales, entendidas en su contexto propio, son más ricas que las invenciones modernas, porque nos muestran humanos antiguos luchando con las mismas preguntas que nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Por qué morimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué está más allá de nuestro control? Y las respuestas que dieron, aunque diferentes de las que las religiones modernas ofrecen, tienen su propia sabiduría. Aceptación de límites. Valoración de la vida presente. Reconocimiento de que el orden es frágil, debe ser mantenido. Entendimiento de que incluso los poderosos están sujetos a fuerzas más grandes. Los Anunnaki como dioses no gobernaban universo ordenado, predecible, justo. Gobernaban cosmos donde el orden era logro constante contra amenaza persistente de caos, donde incluso los dioses podían sufrir, podían ser derrotados, donde las reglas existían pero podían ser negociadas, cuestionadas. Era visión del mundo muy diferente del monoteísmo abrahámico que eventualmente dominaría el Medio Oriente, pero contenía su propia verdad, su propia forma de dar sentido a la experiencia humana. Parte 8. El legado de las tablillas de arcilla. Cuando pensamos en legados de civilizaciones antiguas, a menudo pensamos en monumentos. Las pirámides de Egipto, el Coliseo de Roma, la Gran Muralla de China. Pero el legado más profundo de Mesopotamia no es piedra, es arcilla. Tablillas de arcilla con marcas de cuña presionadas en su superficie. La escritura cuneiforme, desarrollada por los sumerios alrededor del 3200 antes de nuestra era, es uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo, rivalizando con los jeroglíficos egipcios. Comenzó como sistema pictográfico simple. Un dibujo de una vaca significaba vaca. Un dibujo de grano significaba grano. Era usado por templos y palacios para llevar registros de inventario, pero evolucionó. Los pictogramas se estilizaron en cuñas. Las cuñas comenzaron a representar sonidos, no solo objetos. Se volvió posible escribir cualquier cosa. Transacciones comerciales, sí, pero también leyes, cartas, contratos, tratados y eventualmente literatura, poemas, himnos, mitos, historia. Por primera vez en la historia humana, el pensamiento humano podía ser preservado fuera de la memoria individual. Una historia contada por un bardo vivía solo mientras era recordada. Una historia escrita en arcilla podía sobrevivir 1000 años, 10.000 años, esperando un lector futuro. Los mesopotámicos crearon el concepto de biblioteca. La biblioteca de Ashurbanipal en Nínive contenía más de 30.000 tablillas. Era biblioteca real, sí, pero Ashurbanipal la concibió como repositorio de todo el conocimiento. Coleccionó textos de toda Mesopotamia, textos religiosos, textos mágicos, textos médicos, textos de presagios, textos literarios, textos lexicográficos, diccionarios de sumerio y acadio.
Cuando Nínive fue destruida en 612 antes de nuestra era, la biblioteca fue enterrada. Las tablillas, cocidas en el fuego de la destrucción, fueron preservadas. 25 siglos después, Layard las desenterró. Sin esa biblioteca, gran parte de lo que sabemos sobre Mesopotamia se habría perdido. Otras bibliotecas existieron. Templos mantenían colecciones de textos. Escribas copiaban textos antiguos para preservarlos. Había industria de escribas profesionales que producían copias de textos estándar. Un estudiante escriba aprendía copiando textos clásicos. Gilgamesh era texto que generaciones de estudiantes copiaban, preservándolo a través de siglos. Pero la escritura mesopotámica no fue solo preservación, fue también innovación. Las listas de presagios, donde un escriba catalogaba cientos de presagios y sus significados, eran intentos primitivos de ciencia. Si esto, entonces aquello. Búsqueda de patrones, causa y efecto. La astronomía mesopotámica era avanzada. Observaban cielos meticulosamente. Registraban movimientos de planetas. Predecían eclipses. El zodíaco que usamos hoy, las 12 constelaciones, viene de Babilonia. Los 7 días de la semana nombrados por cuerpos celestes. Los 60 minutos en una hora. Los 360 grados en un círculo. Todos vienen de matemáticas mesopotámicas basadas en sistemas sexagesimal, base 60. ¿Por qué base 60? Parcialmente porque 60 es altamente divisible. Puedes dividirlo por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Hace cálculos más fáciles sin fracciones. Los mesopotámicos no tenían calculadoras. La divisibilidad importaba. La medicina mesopotámica combinaba lo empírico y lo mágico. Tenían conocimiento real de anatomía, de hierbas medicinales, pero también creían que enfermedad era causada por demonios o por pecado. El tratamiento incluía medicina física y ritual espiritual. Desde perspectiva moderna parece inconsistente, pero para ellos era holístico. Trataban cuerpo y espíritu. La ley mesopotámica es legado mayor. El código de Hammurabi, inscrito en estela de piedra alrededor de 1750 antes de nuestra era, es una de las colecciones de leyes más antiguas que sobreviven. No era primer código de leyes. Ese honor probablemente va al código de Ur-Nammu, 3 siglos antes. Pero el código de Hammurabi es más completo, mejor preservado. Contiene 282 leyes cubriendo todo. Crimen y castigo, propiedad, herencia, comercio, salarios, divorcio, adopción. Es imagen detallada de cómo funcionaba sociedad babilónica. Es famoso por ojo, diente por diente. Ley del talión. Castigo proporcional a crimen. Desde perspectiva moderna parece bárbaro. Pero era progreso. Antes, venganza podía ser desproporcional. Matas a alguien de mi familia. Extermino toda tu familia. Ley del talión limitaba venganza. Solo ojo por ojo. No más. Aunque las leyes eran desiguales, si noble mataba noble era ejecutado. Si noble mataba a plebeyo pagaba multa. Si esclavo golpeaba noble su oreja era cortada. La sociedad era jerárquica. Las leyes reflejaban y reforzaban eso. Pero el principio de ley escrita, conocida públicamente, aplicada consistentemente, era revolucionario. Antes, justicia era capricho de quien tenía poder. Con ley escrita había estándar. Podías saber con anticipación cuál era la regla. Podías apelar a la ley contra arbitrariedad de gobernantes. Este concepto, ley como algo más alto que rey, que incluso rey debe obedecer, es uno de los fundamentos de civilización occidental. Viene de Mesopotamia. Los mesopotámicos también inventaron o desarrollaron temprano muchas otras cosas que damos por sentadas. El arado, la rueda, la cervecería, la irrigación a gran escala, ladrillos cocidos, el arco en arquitectura, el vidrio, los sellos cilíndricos usados para marcar propiedad, la contabilidad de doble entrada,
el préstamo con interés. Crearon lo que reconoceríamos como burocracia, registros escritos de todo, jerarquías de funcionarios, procedimientos estandarizados. Parece tedioso, pero es lo que hace posible civilización compleja. 1000 personas viviendo juntas pueden organizarse informalmente. 10.000 necesitan estructura, 100.000 necesitan burocracia. Y sobre todo, esto estaban los dioses, los Anunnaki, cuyo servicio era el propósito declarado de todo. Los templos eran los empleadores más grandes. Las ciudades eran concebidas como casas de los dioses, con humanos como sirvientes. Cada innovación tecnológica, cada desarrollo social era enmarcado en términos de servir mejor a los dioses. Cuando esta civilización finalmente cayó, no fue repentino. Fue proceso gradual a lo largo de milenios. Las ciudades sumerias fueron conquistadas por acadios, los acadios por amorreos, los amorreos por hititas y casitas, luego asirios, luego neobabilonios, luego persas. Cada conquista traía nuevos gobernantes, pero la cultura mesopotámica básica persistía. Pero eventualmente cambió. Alejandro Magno conquistó Babilonia en 331 antes de nuestra era. La cultura helenística se extendió. El griego se convirtió en lengua de gobierno. Los viejos templos fueron descuidados. Los dioses mesopotámicos fueron identificados con dioses griegos. Marduk se volvió Zeus. Ishtar se volvió Afrodita. Pero algo esencial se perdió en la traducción. El cristianismo llegó. Luego el Islam. Las viejas religiones fueron prohibidas. Los templos fueron abandonados o convertidos. Eventualmente fueron olvidados, enterrados, perdidos. Pero las historias estaban escritas en arcilla. La arcilla es casi indestructible. Puede ser rota, pero los fragmentos sobreviven. Puede ser enterrada, pero permanece legible cuando es desenterrada. Las tablillas que nadie había leído durante 2000 años podían ser leídas de nuevo una vez que el código fue descifrado. Así que los Anunnaki, olvidados durante 2 milenios, volvieron a la conciencia humana. No como dioses a ser adorados. Esos días se han ido, sino como ventana a la mente humana temprana, como evidencia de cómo nuestros ancestros entendían el cosmos, como historias que todavía pueden conmovernos, enseñarnos, hacernos pensar. Porque son nuestras historias, no en sentido literal que descienden directamente, sino en sentido más profundo. Son producto de mentes humanas luchando con preguntas humanas, y esas preguntas no han cambiado. Reflexión final. Las preguntas que permanecen. Hemos llegado al final de nuestro largo viaje por el mundo de los Anunnaki. Hemos caminado por las calles de Ur y Uruk. Hemos visto los sigurats elevarse hacia el cielo. Hemos escuchado los himnos cantados en templos. Hemos leído las tablillas de arcilla que preservaron historias durante milenios. Hemos conocido a los dioses. Anu, el distante padre del cielo. Enlil, el señor de la tormenta. Enki, el sabio amigo de la humanidad. Inanna, la diosa compleja de amor y guerra. Ereshkigal, la reina temida del reino de los muertos. Hemos seguido a Gilgamesh en su búsqueda de inmortalidad. Hemos escuchado la historia de cómo Marduk derrotó a Tiamat y creó el cosmos del caos. Hemos oído de Utnapishtim sobreviviendo el diluvio. Hemos visto cómo los humanos fueron creados de arcilla y sangre divina para servir a los dioses. Estas son las historias más antiguas de la humanidad en forma escrita. Fueron compuestas hace 4000 años o más. Fueron copiadas y recopiadas durante 2000 años. Luego fueron olvidadas durante otros 2000. Y ahora, en los últimos 150 años, han sido redescubiertas, traducidas, estudiadas. ¿Qué significan para nosotros hoy? En sentido literal, son documentos históricos. Nos dicen cómo los antiguos mesopotámicos pensaban, cómo se organizaban, qué valoraban, qué temían. Muestran que los fundamentos de nuestra civilización son más antiguos de lo que a menudo reconocemos. La escritura, la ley, las ciudades,
la agricultura intensiva, la astronomía, las matemáticas, la literatura. Todo esto viene de Mesopotamia, de la tierra entre ríos donde los Anunnaki fueron adorados. Pero en sentido más profundo, estas historias hablan de condición humana universal. Gilgamesh luchando con mortalidad, enfrentando muerte del ser querido, buscando desesperadamente significado e inmortalidad, finalmente aceptando límites humanos. Esto es atemporal, todos enfrentamos esto. La historia del diluvio, enfrentando catástrofe que destruye todo el mundo conocido. Un superviviente preservando lo esencial, reconstruyendo después. Esto también es atemporal. Cada generación enfrenta sus diluvios, literales o metafóricos. El conflicto entre orden y caos. Marduk derrotando a Tiamat. Civilización emergiendo de salvajismo. Pero caos nunca completamente derrotado, siempre amenazando regresar. Estructura social frágil que debe ser constantemente mantenida. También esto resuena. La pregunta de por qué existimos. Los mesopotámicos respondieron, fuimos creados para servir a los dioses. Satisfactorio para ellos, menos para nosotros. Pero aún luchamos con la pregunta, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Existe propósito? ¿Lo creamos nosotros o viene de fuera? La experiencia de lo divino. Para los mesopotámicos, los dioses eran reales, cercanos, activos. Hablaban a través de presagios, actuaban en el mundo. Podían ser influenciados por oración y sacrificio. Para muchos hoy esto parece ingenuo, pero el impulso de conectar con algo más grande que uno mismo, de encontrar significado en cosmos que a menudo parece indiferente, esto persiste. Y la forma en que las historias sobreviven, evolucionan, se transforman. Los mitos mesopotámicos influyeron en la Biblia hebrea. La Biblia influyó en cristianismo e islam. Estas religiones moldearon civilización occidental y medio oriental. Hoy más de la mitad de la humanidad practica religiones que trazan sus raíces, directa o indirectamente, de vuelta a las orillas del Éufrates y Tigris. Los Anunnaki como dioses ya no son adorados. Los templos están en ruinas. Los rituales no se realizan. Pero las preguntas que esos rituales intentaban responder, las necesidades que esos mitos intentaban satisfacer, permanecen. Todos necesitamos historias que nos digan quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro lugar en el cosmos. Las historias cambian, pero la necesidad persiste. Y hay algo profundamente humilde en encontrarse con estos textos antiguos. Personas hace 4000 años, en ciudades de ladrillo de barro bajo el sol implacable de Irak, mirando las mismas estrellas que vemos nosotros, preguntándose las mismas preguntas, contando historias para dar sentido. Eran tan inteligentes como nosotros, tan creativos, tan capaces de pensamiento profundo. No tenían nuestra tecnología. No sabían lo que sabemos sobre física del universo o biología de la vida. Pero en términos de capacidad humana básica, imaginación, razonamiento, creatividad, eran nuestros iguales. Esto es importante recordar en era que a menudo se felicita por su progreso. Sí, hemos progresado tecnológicamente. Pero en términos de preguntas fundamentales sobre significado, propósito, cómo vivir una buena vida, no estamos obviamente más avanzados que los sumerios. Los Anunnaki nos recuerdan que la condición humana es antigua. Las preguntas son antiguas. Las respuestas cambian, pero las preguntas permanecen. Y nos recuerdan la fragilidad de civilización. Mesopotamia fue la primera gran civilización urbana. Floreció durante 3000 años, más tiempo que cualquier civilización desde entonces. Pero cayó. Los templos fueron enterrados, las historias olvidadas. Las ciudades se convirtieron en montículos anónimos. Solo por accidente de historia, porque las tablillas de arcilla sobreviven donde papiro y pergamino se desintegran, tenemos estas historias. Fácilmente podrían haberse perdido para siempre.
nos recuerda que nada dura para siempre. Todas las civilizaciones eventualmente caen, todos los imperios se desmoronan, todas las lenguas mueren. Pero si dejamos registros, si escribimos nuestras historias, si preservamos nuestro conocimiento, algo puede sobrevivir, puede hablar a futuro lejano. Los mesopotámicos dejaron sus historias en el medio más duradero conocido por ellos. Arcilla, cocida dura, enterrada profundo, esperando ser encontrada. Nosotros dejamos nuestra historia en bits digitales, efímeros, dependientes de tecnología específica. ¿Podrá alguien en 4000 años leer nuestros registros? ¿O desaparecerán cuando la tecnología cambie, cuando los formatos se vuelvan obsoletos, cuando los servidores finalmente fallen? Es una pregunta inquietante. Quizás deberíamos emular a los mesopotámicos, grabar cosas importantes en medio que dure. Piedra, metal, arcilla cocida. Pero dejemos tales preocupaciones de lado. Esta noche has viajado lejos, atrás en el tiempo, a los albores de la civilización. Has conocido a los dioses que los primeros pueblos urbanos adoraban. Has escuchado las historias que contaban. Has visto cómo vivían, cómo morían, qué esperaban. Es momento de regresar, de cruzar el abismo de milenios de vuelta al presente, de dejar a los Anunnaki en su tiempo, honrados pero no adorados, recordados pero no revividos. Cierra los ojos ahora. Respira profundo. Siente tu cuerpo relajado, pesado, hundiéndose. Deja que las imágenes se desvanezcan, los sigurats elevándose contra el cielo, las tablillas de arcilla con sus cuñas misteriosas, los dioses en sus tronos en los cielos, todo desvaneciendo, volviéndose sueño, volviéndose memoria. Duerme, y quizás sueñes con ríos, el Tigris y el Éufrates fluyendo a través de tierras doradas, con ciudades de ladrillo de barro brillando en el sol, con escribas presionando marcas en arcilla, con sacerdotes subiendo escaleras hacia los cielos. Los Anunnaki te dan las buenas noches, desde su tiempo antiguo, desde sus templos perdidos, desde las tablillas donde sus nombres están escritos en cuñas que han sobrevivido 4000 años. Voces del Tiempo se despide hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos de nuevo para explorar otro capítulo de la gran historia humana. Descansa bien. Que tus sueños sean profundos. Que despiertes renovado. Que lleves contigo algo de la sabiduría de los antiguos, la aceptación de los límites, la valoración del presente, el reconocimiento de que somos parte de historia mucho más larga que nuestras vidas individuales. Los mesopotámicos creían que los muertos bebían el agua de olvido cuando entraban al inframundo. Olvidaban quiénes habían sido en vida. Pero nosotros no los hemos olvidado. Hemos recordado sus historias. Hemos pronunciado los nombres de sus dioses. Hemos leído sus palabras. En ese sentido, no están completamente muertos. Viven en memoria, viven en influencia, viven en las preguntas que todavía hacemos. Que descanses como los muertos mesopotámicos descansaban en sus tumbas, en paz, completo, tu historia contada, tu trabajo hecho, esperando solo el próximo despertar. Buenas noches, que los dioses te guarden, todos los dioses, los viejos y los nuevos, los recordados y los olvidados. Buenas noches.